Antes nos preguntábamos qué pasará con el caso Hugo Bolaños y particularmente con Juan Pío Paiva, uno de los principales responsables de aquella tragedia, según lo había determinado la propia justicia. Se habla de acuerdos entre las partes. Elia Ramírez, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roberto, compañeros, mi respeto a la teleaudiencia. Juan Pío Paiva es el único que permanece en la cárcel cuando los otros 3 condenados, entre ellos su hijo, un accionista y un guardia de seguridad, ya abandonaron la cárcel. Él ahora, luego de cumplir las 2/3 partes de su condena, ya está habilitado a solicitar entonces su libertad condicional, según nos explicaba ya también el fiscal del caso, como también el abogado, uno de los 3 abogados que lo defienden precisamente. Hablamos con el fiscal del caso, quien nos mencionó que aún no fue notificado sobre esta solicitud en particular, pero que ya se enteró a través de los medios de prensa y que ya está haciendo el seguimiento correspondiente. Juan Pío Paiva fue condenado a 12 años de cárcel. Actualmente ya cumplió o purgó poco más de 8 años. Por lo que ya está habilitado, pero también debe de cumplir otros requisitos como buena conducta y también tiene que pasar un estudio que actualmente se le está ya practicando. Inició el miércoles este estudio psicológico y de otras índole. Hablamos al respecto entonces con el fiscal Eder Sánchez. El Ministerio Público no tiene a la vista todavía los estudios ni de la psicóloga ni de la trabajadora social como para poder emitir una opinión al respecto. Una vez que tengamos a la vista, porque no podemos entrar en el campo de las suposiciones, entonces una vez que ambas profesionales presenten su informe y se nos convoca a la audiencia, nos vamos a informar del contenido y ahí sí vamos a estar en condiciones de emitir nuestra opinión al respecto. Esto por un lado, y por el otro lo que ya mencionabas, Roberto, y el pacto final al que se llegaría con las familias, puesto que son 2 temas aquí en particular, uno en lo penal y el otro en lo civil. En lo civil es cuando las familias siguen reclamando precisamente una indemnización. Aquí hay que tener en cuenta 2 puntos particularmente nuevamente. Por un lado, existen 300 familias que aún tienen derecho a una indemnización y otras 300 que ya perdieron el juicio o el proceso tanto por caducidad como por prescripción del proceso. Con estas 300 personas se está ya negociando con 200 de ellas, por lo menos ya existe, mejor dicho, un acuerdo verbal. ¿En qué consiste este acuerdo? Consiste en que van a recibir una indemnización de alrededor de 25 millones de guaraníes y por el otro lado los abogados se comprometen a no embargar el monto que pueda producir la expropiación por parte del Estado de la sede de lo que fue alguna vez el supermercado siniestrado, ¿verdad? Sí. Bueno, sería alrededor de 8.800 millones de guaraníes en concepto de expropiación. Con esto las familias recibirían otros 25 millones de guaraníes. No sé si hasta ahora me siguen. Sí, perfecto. Bueno, entonces con 200 familias ya existe un acuerdo verbal. Con otras 100 se siguen negociando.